Hola compañeros. Les habla su amigo Knightmare Shooter, para empezar con la FIG de Blackrock Shooter en Date Alive. Bueno, sin más que decir, empecemos. Desde un mundo desconocido, marcado por la guerra y el caos, Blackrock Shooter caminaba entre ruinas y cenizas. De cabello negro con reflejos azulados, ojos vacíos y un cañón gigantesco a su lado, hacía lo único que conocía: luchar. No tenía propósito. No buscaba gloria ni venganza. Solo respondía al instinto: eliminar a todo aquel que tuviera la intención de enfrentarse a ella. Pero entonces, algo sucede. Frente a ella, se abrió un portal. No era como los demás que a veces rasgaban su mundo sin explicación. Este portal era inestable, distorsionado, como si estuviera corrompido desde dentro. Blackrock Shooter no dudó, no hizo preguntas, no mostró temor, y entró al portal. Pero ella no sabía que este portal la podría llevar a un lugar completamente diferente. Ni siquiera es un lugar, sino, a un mundo diferente, donde exista la humanidad y todos los seres que hacen el mundo funcionar. Capítulo 1. Dos seres de distintos mundos. Mientras que Blackrock Shooter esté en los efectos del portal, Shido despierta en la mañana. Como de costumbre, su hermana Kotori estaba bailando encima de él. Shido le habla a Kotori. Oye Kotori, mi querida hermana menor. ¿Qué pasa? Mi lindo hermano. Bueno, quítate de encima. Estás pesada. Kotori, sin decir más, dio un grande salto y acertó al estómago de Shido. Shido tuvo en mente que si dormía por unos 10 minutos más, no serviría de nada al menos que quiera recibir otro golpe en el estómago. Aunque tuvo una idea y dijo lo siguiente. Kotori, huye. Escapa. ¿Eh? En realidad, he sido infectado por el virus. Si no duermo 10 minutos más, haré que se salga la alma de mi hermanita. Completamente diferente al T-virus que me pasó ayer. Solo dices tonterías. Bailar encima de mi hermano mayor es la mejor cosa de hacer antes de ir a la escuela. Pues. Te pasaste de los límites. Mientras que los dos jugaban como niños, Blackrock Shooter finalmente logra de llegar al mundo. Aunque, al momento de caer se generó una crátera grande, lo que alertó a las personas que estaban cercanas de ella y huyeron. El lugar donde se encontraba Blackrock Shooter se podía ver una paisaje hermosa. O sea, se podía ver toda la ciudad y ella pensó en lo siguiente. Humanos, no puedo creer. Ella se relaja un poco y optó por buscar a alguien que ayudase a ella en cómo vivir en este mundo. Sin embargo, unas cámaras de seguridad le grabaron la aparición de Blackrock Shooter, lo que acabó pasando en la televisión y alertándola a ST para prepararse para el futuro encuentro. Mientras tanto, Shido estaba preparando el desayuno y Kotori veía las noticias. Era de su costumbre ver la televisión mientras que su hermano preparaba algo de comer. Esta vez, se pasó la ubicación en que cayó un pequeño terremoto espacial. Ese era el término genérico dado a explosiones, terremotos, desapariciones y las cosas que suceden por razones desconocidas en lugares y en momentos de azar. La ubicación de este terremoto espacial fue justo en donde cayó Blackrock Shooter, aunque no se ha revelado su aparición ni tampoco su existencia. No fue porque no tenían la información, sino que ya había pasado hace un tiempo atrás, aunque no lograron de capturar completamente la figura y eso que se veía todo borroso. Kotori dijo lo siguiente. Este ha sido cercano. Sí, empezó a aumentar de frecuencia otra vez. Respondió Shido. Pregunto por qué. Kotori le habló de una manera rara, como si tuviera algo en su boca. Shido ni tuvo que ver por 2 segundos y dijo. Estoy haciendo un esfuerzo por preparar tu desayuno y eso que tengo en mente lo que has hecho hace poco tiempo y aún así te atreves a comer paletas, pues dámelo ahora, hermana. No, hermanito, te lo suplico que será la última vez que comeré paletas antes del desayuno. Además, mira la fecha, hoy es la ceremonia de la apertura de la secundaria. Shido se contuvo su ira pues Kotori estaba cierta, así que le preguntó. ¿Alguna petición para tu almuerzo? Menú de lujo para niños. Ni debería haberte preguntado. Ambos salen de su casa y Kotori ya dice a Shido que debe cumplir con su palabra, mismo que si empieza un terremoto o sea ocupado por terroristas. Shido simplemente lo acepta y se fueron a sus escuelas.
Mientras Shido caminaba, se sintió un dolor de cabeza como si alguien estuviera tratando de comunicar hacia la mente. Lo único que él no pudo comprender es que sintió la figura de una chica de cabello negro con ojos azules. Aunque desconfiaba que era real, la chica no tuvo tiempo que perder y fue a la escuela. En la clase, no vio a ninguna persona que conozca, se sentó en su asiento y alguien le dijo: Itsuka Shido. ¿Eh? Yo. Sí. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿No recuerdas? No. Ya veo. La chica a quien le hablo fue Tobichi Origami, una chica de cabello corto considerado la supergenia por sus compañeros de clase. Shido no tenía ni idea de quién era, al menos tiene una compañera alrededor de él. Mientras pasaban clases, Shido ya estaba aburrido. Todo lo que pasaban era lo mismo y lo mismo. Estaba distraído mirando a la ventana que está a su lado. Pero, algo le llamó su atención, una figura completamente diferente, una chica de cabello negro con reflejos azulados y una vestimenta que nunca vio en su vida hasta ahora. Definitivamente no era de su escuela. Pero, ¿acaso está perdida? Preguntaba Shido en su mente. Hasta que recordó que vio una figura familiar a la chica que estaba mirando. Sin duda era la chica que vio en su mente. Al fijarse la chica nuevamente, ella instantáneamente miró a Shido, con su seriedad, sin expresar ningún sentimiento ni hostilidad. Pocos segundos más tarde, sonó la alarma de terremoto espacial, lo que espantó a la chica, y Origami fue la única quien se salió de la clase. Shido tenía que evacuar, pero tuvo curiosidad de conocer la chica que vio en las ventanas hasta que recordó la promesa que hizo con Kotori. No se preocupaba en no cumplir la promesa, sino que Kotori podría haber tomado muy a serio y que tal vez esté afuera esperando por él. Shido rastreó la ubicación del celular que llevaba Kotori, y justo estaba ubicado en el restaurante. Shido no tuvo otra opción, tenía que buscar a su hermana lo más antes posible, tuvo que salir de la clase y empezó a buscar por Kotori. ¿Kotori? ¿Kotori? ¿Dónde estás? ¿No ves que la ciudad entera se evacúa? Shido desesperadamente buscando por Kotori se encuentra con la chica de cabello negro con reflejos azulados. Se tragó la saliva al momento de ver la chica. Se pasó un frío en su pecho, verla desde cerca se notaba aún más su seriedad. Shido le habla a la chica. Ah, ¿eres tú? ¿Quién eres? Ella lo miró, no con hostilidad, pero sí con distancia. Vio que Shido no quería hacerle daño, así que se relajó un poco. Pero no respondió la pregunta de Shido. Hola, ¿puedes entenderme? Yo me llamo Shido, ¿quién eres? Shido le pregunta nuevamente porque notaba que ella estaba confusa, pero tenía miedo de que malinterpretara la pregunta como un insulto. No sé quién soy aquí. Dijo ella. Su ojo azul ardía suavemente. Solo sé que lucho. Siempre lucho. Shido frunció el ceño. Nunca creyó que iba a salir estas palabras de la chica, le dio un poco de pena por ella, tenía lógica de por qué ella siempre le mira con seriedad. Así que Shido dijo. Nadie quiere luchar contigo, ni yo. Lo veo por ti. Pero, a los demás no. ¿Y dónde están todos? ¿Qué está pasando? Pregunta la chica. Lo que ves es que todos han evacuado debido que sonó la alarma de terremoto espacial. Responde Shido. ¿Qué es eso? Pregunta nuevamente la chica. Pero pocos segundos más tarde, sucede el terremoto espacial creando un cráter gigante y debajo se veía otra chica. Una chica de cabello morado con armadura y del lado de ella un trono gigante, se saca su espada del trono y le apunta a Shido. Empieza a caminar en dirección a Shido, y él retrocede con unos pasos. ¿Ustedes dos vinieron a matarme? Preguntó la chica de cabello morado. Yo nunca haría eso. Responde Shido. Aunque la chica del lado de él que era Black Rock Shooter no le respondió a la chica. Oye tú, estoy hablando contigo también, ¿viniste a matarme? Pregunta la chica nuevamente. Black Rock Shooter miró a la chica con más seriedad y sintió que ella podría tener la intención de querer una pelea y responde. Eso depende. ¿Eres humana? ¿Viniste por luchar con alguien? La chica sacude su espada, llegando a romper un edificio cercano a los dos como un primer y último aviso. Shido se cae por el susto que recibió. Pero Black Rock Shooter no sintió nada, ni cambió su expresión. Pero sí, interpretó como hostilidad. Shido notó que la chica a su lado que era Black Rock Shooter, podría haber interpretado como intención de luchar. Así que dice lo siguiente. No devuelvas el ataque, no necesitas hacer esto. No quiero que te lastimes. No te preocupes por mi Shido. Mejor, quédate detrás de mí, verás el poder que tengo. Responde Black Rock Shooter. Sale una llama azul en su ojo izquierdo y invoca su arma que era un cañón gigante.
Conocido como Rock Cannon, Shido se sorprende por el tamaño de la arma que ella estaba usando en su mano, que hasta imagina él intentando cargar con toda su fuerza. Black Rock Shooter dispara con su cañón, con un simple disparo, la chica de cabello morado logra desbloquear el ataque, aunque se rompió el escudo, y hizo efecto en la chica. La chica se enoja por haber recibido daño, así que sacude su espada varias veces, creando un viento que podría cortar la piel de alguien. Pero Black Rock Shooter no dudó, y retrocedió instantáneamente, llevando a Shido para que no recibiera ningún corte. Pocos segundos más tarde, llega a la ST con un gran grupo de chicas armadas y dispararon en dirección a los tres. La chica de cabello morado bloquea todos los misiles, y los hace explotar sin que lastime a ella misma. Sacude su espada en dirección a las chicas, pero esta vez, se hizo un viento gigante que derrubó a varias de las chicas armadas. Una de ellas se aterrizó en la misma ubicación de los tres y sacó su espada para luchar con la chica de cabello morado. Shido se sorprende que ella era familiar, ella era la chica de su clase, sus compañeros la llamaban Tobichi Origami. Así que dijo en voz baja. Tobichi. Origami, ¿eres tú? Al momento de responder, Origami es interrumpida por su comandante Ryouko Kusakabe, que sorprende por la chica que estaba cargando su cañón. Era la supuesta chica que apareció en la televisión, y que pidieron que se encargasen de ella. No tenía idea si esa chica era un espíritu, o algo peor que eso. Origami también se sorprende, de que Shido no estaba solo. En su lado había una chica que era Black Rock Shooter, así que ella dijo, «Shido, ¿quién es ella? Aléjate de ella». Responde Origami como un aviso. «No, ella no es mala». Shido responde inmediatamente, pero no tuvo efecto, Origami de lejos, ya había disparado con su arma que tenía. Sin embargo, Black Rock Shooter las bloqueó y dijo lo siguiente. «Que pelea injusto, 2 contra 1. Igual, si quieren luchar, es lo que voy a hacer». Empezó a disparar varias veces en dirección a Origami y la hizo bastante daño, lo que hizo ella caer. Aunque, la otra chica vino con toda su fuerza junto con su espada en dirección a Black Rock Shooter. Ella bloqueó su ataque con el cañón, mientras que la chica de cabello morado dijo lo siguiente. «Oye, no te intrometas con los demás, recuerdas que estás luchando conmigo». Pero Black Rock Shooter no la respondió, sino la dio un gran empujón con su cañón que hizo que ella volara y rompiera un edificio detrás de ella. Ambas derribadas, se levantaron al mismo tiempo y atacaron a Black Rock Shooter. Ella no tuvo otra opción que disparar con una carga sumamente grande de energía. Las tres con sus ataques provocaron una gran acumulación de fuerza que hizo una esfera grande de poder, lo que explotó y acabó destrozando todo lo alrededor de las tres. Shido no pudo ni siquiera parar de ver tal destrucción que se quedó inconsciente. Shido no podía moverse, estaba inconsciente y apareció una figura, que era la chica que estaba protegiéndolo. «Oye, estoy aquí. No huyas. Oye. Shido gritaba con la intención de llamar a la chica que supuestamente estaba mirando a él, aunque no tuvo efecto. Pero sí ha logrado de escuchar una voz. «Despiértate ya». Shido escuchó esa voz y instantáneamente despierta. «Nun». Despertó. Respondió la mujer con un rostro extrañamente adormecido, con una voz indiferente y espaciada. ¿Quién eres tú? Soy la oficial de análisis de aquí, Murasame Reine. Desafortunadamente el oficial médico no se encuentra, pero no te preocupes. Aunque no tengo una licencia, por lo menos puedo manejar algunos cuidados simples. ¿Dónde estoy? Pregunta Shido. Esta es la oficina médica de Fraxinus. Estabas inconsciente por lo que te trajimos aquí. Responde Reine. Ay sí, ¿qué pasó con la pelea mientras estaba inconsciente? Necesitaba encontrar con mi hermana, ¿acaso ella está bien? ¿En dónde? Shido es interrumpido por Reine. Sígueme. Hay alguien que quiero presentarte, sé que tienes muchas preguntas, pero soy mala para explicar. Si quieres algún detalle, deberías preguntarle a esa persona. Responde Reine. Ambos salen de la habitación, Reine estaba caminando lentamente que tropezó de inmediato y se golpeó la cabeza contra la pared. ¿Estás bien? Pregunta Shido. Lo siento. Recientemente no he estado durmiendo lo suficiente. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que dormiste? Preguntó Shido, y Reine, después de pensar un poco, levantó 3 dedos. 3 días. Entonces por supuesto tendrías sueño. Dice Shido. ¿Tal vez unos 30 años? Responde Reine. Vaya que demasiado tiempo. Se sorprende Shido. Bueno, es verdad que no puedo recordar la última vez que dormí. Tengo algo así como insomnio extremo. Dice Reine. Es así. Responde Shido con inseguridad.
Oh. Ah, perdón, es la hora de mi medicina. Reine de repente busca en sus bolsillos y saca una caja de pastillas y las pone todo en su boca. Oye. ¿Qué pasa? Eres ruidoso. ¿Cuántas te comiste? ¿Qué medicina era esa? Todas eran pastillas para dormir. ¿Qué clase de cuerpo tienes? Bueno, es dulce y delicioso, así que está bien. Las tragaste como si fuera whisky, podrías competir con mi hermana, aunque ella es la chica de las paletas. Como sea, por aquí. Sígueme. Reine ignora lo que dijo Shido. Aquí, entra por favor. Reine le dice a Shido. Ambos habían llegado al centro de Fraxinus, donde se ubicaba la comandante y el vicecomandante. Hola. Yo soy el vicecomandante aquí, Kanazuki Kyoei. Gusto en conocerte. Ok. Responde Shido mientras rascaba la mejilla, tuvo una presencia rara de quien podría ser el comandante. Hasta que. Sea bienvenido a Ratatoskar. Responde la comandante. ¿Kotori? Pregunta Shido, en sí, tenía que ser su hermana. Nadie le podía comparar con su voz y al tener una paleta en su boca. ¿Qué pasa? ¿Olvidaste la cara de tu hermana menor, Shidou? Sabías que eras malo para recordar las cosas, pero no esperaba que fuera a este nivel tan alto. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a decir eso de mí? ¿Qué diablos está pasando? ¿Dónde estoy? Se enloquece Shido. Cálmate. Te lo explicaré paso por paso, así que presta mucha atención de lo que voy a decir. Esta chica de cabello morado que ves en la pantalla, es un espíritu, seres que poseen un poder extremo que causan calamidades en nuestro mundo, responsable de los terremotos espaciales. Ahora, las chicas del cielo, son parte de la ST. ¿Qué significa Anti-Spirit Team? Que siempre vendrán cuando un espíritu aparece, esa chica recibe el nombre de Princess por la ST, y nunca rendirán hasta eliminar este espíritu. Vaya, esto explica muchas cosas. Responde Shido. Pero tú, Shidou. ¿Estabas en medio de la batalla? ¿Qué se te ocurría estar ahí? ¿Acaso querías morir? Pregunta Kotori. No pues, estaba buscando por ti, la localización de tu celular estaba en el restaurante. Responde Shido. Ah, como de siempre, intentas rastrearme por GPS, ni modo. Cambiando de tema. Oye, ¿no me vas a explicar cómo rayos tu celular se ubicaba en el restaurante? No, es una pérdida de tiempo, así que saltaremos de tema. Shido, tú tuviste un encuentro con una chica rara, que posiblemente no sea de este mundo. ¿De qué estás hablando? Escúchame, pues. La chica que te estaba protegiendo, ella no es considerada espíritu por nuestros análisis, aunque dudo que sea algo peor que un espíritu. Tampoco resultó obtener información en las noticias debido que la imagen de ella se veía todo borrosa. De todos modos, tú pudiste ver el rostro de ella hasta mismo tener una comunicación con ella. Quiero que cuentes al respecto sobre ella. Dame toda la información que contenga en este cerebro que tienes. Qué mala forma de pedir información. Pues, no tengo nada que decir sobre ella, aún no sé su nombre, pero ella era una chica de cabello negro con reflejos azulados, que tenía una arma gigante para luchar. ¿Acaso, no pueden rastrear su ubicación? Si pudiéramos rastrear su ubicación, no te iba a preguntar detalles sobre ella, Shidou. Bueno, creo que dejaremos ella de un lado y enfocaremos en la espíritu que apareció hoy. Shido, sé que la ST se encarga de la manera hostil con los espíritus que aparecen en este mundo, pero tú, cambiarás esto. Por eso que estás aquí, Shido. Tu misión es de enamorar al espíritu. ¿Qué? ¿Acaso crees que soy un tipo de caballero? No, ni siquiera llegas a ser un caballero sino a un campesino. Eres nuestra arma secreta, de hacer que los espíritus se enamoren de ti. Ah. Como sea, hemos preparado tu entrenamiento, que lo hagas en tu casa, y espero que logres de aprender algo. Ya verás cómo es el entrenamiento al momento de llegar en tu casa, te deseo suerte Shidou, eres el único quien puede salvar a los espíritus de manera pacífica. Por cima, me das una tarea de casa, ¿cómo puedes hermana? Shido le contesta aunque Kotori no le responde. Shido no tuvo otra opción, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. No solo porque tenía que hacer que los espíritus se enamoren de él, pero sí, arriesgar su vida con tal poder que los espíritus tienen. Ya era de noche, su hermana estaba durmiendo y él era el único despierto. Estaba completando la última cinemática del supuesto entrenamiento que Kotori le dio. Finalmente, él logra de completar todo lo que tenía que hacer y deseó nunca volver a jugar este juego. Así como lo escucharon, ese entrenamiento era un simulador de citas, popular en su región, pero era obvio que como vino de Fraxinus, el juego estaba modificado. Hasta su nombre aparecía en el título. Shido, sin nada más que hacer, hecha en su cama,
Pero antes de dormir estaba pensando en la chica que le protegió en la batalla. No tenía idea en dónde podría haber ido, pero sabía que ella necesitaba de ayuda, o eso creía al menos. Su mente estaba lleno de preguntas, y decidió abrir un poco la ventana para respirar. Hasta que vio la chica que estaba pensando. Se quedó sorprendido, y salió de su casa a comunicarse con ella. Oye, aquí. Grita Shido con un tono más bajo posible para no despertar a su hermana. Ah, eres Shido. ¿Verdad? Qué bueno que me reconozcas. ¿A dónde ibas? A ningún lugar, no tengo a dónde ir, solo espero al próximo día. Estas palabras marcaron los sentimientos de Shido, él estaba cierto, tenía que ayudarla. Bueno. En este caso, ¿quieres pasar la noche en mi casa? Hace frío para estar toda la noche en la calle. Ah. Está bien. Responde la chica. Solo intenta hacer lo mínimo de ruido. Mi hermana está durmiendo. Dice Shido. Está bien. Responde la chica. Ella entra a la habitación de Shido, y él alistaba las preguntas que iba a preguntar. No hemos logrado de comunicarnos en aquel momento, entonces creo que este es el mejor momento para sacar nuestras dudas. Responde Shido, aunque se sentía avergonzado de invitar por primera vez una chica que ni siquiera sabe de dónde viene en su habitación. Primero de todo, yo me llamo Shido Itsuka, ¿y tú? ¿Cuál es tu nombre? Pregunta Shido. La chica miró el cielo. Por un momento, su expresión cambió, el fuego en su ojo brilló con más fuerza, y una sombra de tristeza cruzó su rostro inexpresivo. Me llamaban Black Rock Shooter. Shido sintió un escalofrío. Su nombre era largo, sin embargo, preguntó nuevamente. Black Rock Shooter. ¿Acaso, eres un espíritu? Es como te dije en la batalla. No sé quién soy. Solo lucho. Mi mundo no está compuesto por humanos, sí, hubo otros mundos en la cual me decían que yo era humana, y otros lo negaban debido a mis poderes. Así que, yo podría ser. ¿Media humana? Shido se sorprende por la respuesta de Black Rock Shooter. Así que dijo. ¿Otros mundos? ¿A qué te refieres con esto? Bueno. Tuve la oportunidad de viajar hacia otros mundos. Todos de ellos eran hechos de puro caos y luchas. Vine a este mundo por un portal, que no entiendo lo que pasó, se supone que debería llevarme a otra región de mi mundo, pero de todos modos, no me importo con esto. Es lo único que me recuerdo hasta ahora. ¿Acaso, no quieres volver a tu mundo? Pregunta Shido. Un poco, pero no me importaría quedarme en este mundo, como te dije antes. Shido se pone tenso con las respuestas que la chica le daba. No sabía qué tipo de respuesta o ayuda le iba a dar. No era una chica común, ni tampoco podría considerar como un espíritu. Pero eso fueron sus palabras como respuesta. Bueno, tal vez no te consideran humana, pero, sea bienvenida a este mundo. Verás que aquí no está hecho de peleas. Sino de amistad. No sé cómo decírtelo. Ya veo, gracias. Responde Black Rock Shooter. Ah, ¿y qué querías decir cuando dijiste que todos se evacuaran debido a un tiburón espacial? Jajajajaj, es un terremoto espacial, no un tiburón espacial. Sucede de la nada y por lo visto, algunos de ellos son creados por los espíritus. Ella no comentó, pero su expresión se cambió un poco, al parecer ella comprendió un poco de lo que dijo Shido. ¿Qué haremos ahora, Shido? Pregunta la chica. Bueno, no creo que haya nada más que hacer. Llamemos esto de un día. Ahora solo nos queda dormir, supongo. Responde Shido. Por mí está bien. Dice la chica, y empieza a dormir en el suelo. Se enroja Shido por la actitud de Black Rock Shooter, creía que ella estaba bromeando pero debido a su personalidad debió haberse tomado a serio. Así que dijo lo siguiente. Pues, mejor es que duermas en mi cama. Está bien. Responde con el tono de sueño. Ella echa en la cama de Shido y se duerme de inmediato. Shido no tuvo que decir más, era innecesario ya que ella no iba a escuchar. Pero deseaba que hubiera dos camas y que uno sea para él. Ese sería su primera vez que iba a dormir en el suelo, así que no se sintió cómodo de ninguna manera. Pero tenía que dormir, si no las cosas se iban a poner el doble de difícil que suelen ser. Por suerte, se cayó en el sueño. Mientras dormían, en la base de la AST, Origami desactiva su realizador, y acabó no sustentando su propio cuerpo. Los realizadores llamado generalmente Unidad CR, puede convertir en superhumano a la persona quien lo usa, lo mínimo para que un humano logre de luchar contra un espíritu. Pero Origami, al momento de desactivar, se cae pero la capitán Kusakabe Ryouko le agarra diciendo, buen trabajo, Origami. Lo hiciste genial ahuyentando a ese espíritu y la otra chica, tú sola.
Eso no es correcto, no hemos matado al espíritu. Tampoco logramos de obtener información de esa chica. Responde Origami. Lamentablemente, la chica se huyó cuando ustedes hicieron explotar aquella gran esfera de poder. Dice Ryouko. Ella es fuerte. Comenta Origami. Si es cierto, fue una lucha difícil. Sin embargo, me sorprendí que Princess te estaba ayudando a luchar contra esa chica. Me pregunto, si un día ustedes dos se unen fuerzas para derribar la chica. Dice Ryouko. No digas tonterías, nunca voy a unir fuerzas con un espíritu. Responde Origami, aunque en su mente, pensó que la idea no estaba mal. Pero, la probabilidad de que Princess le ayudara era baja. Ya lo sé, estaba bromeando contigo. Comenta Ryouko. Terminan la charla y empezaron a ir a sus respectivas casas, ya era de noche, así que solo podían esperar el próximo día para luchar. Fin del capítulo. Bueno, hasta aquí mi video, espero que haya sido de su agrado, aún hará más capítulos, bueno adiós y hasta la próxima.